en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, es la lectura de esta mañana. Y vamos a leer pues desde el versículo 43 hasta el 52. Y dice así pues la palabra del Señor. E inmediatamente, mientras él aún hablaba, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos, y el que los entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, aquel es, prendedlo y llevadlo con seguridad. Y cuando vino, se acercó inmediatamente a él y le dijo: Maestro, maestro, y lo besó. Entonces ellos echaron sus manos sobre él y lo prendieron. Y uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: como a un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros, enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces, dejándolo todos, sus discípulos huyeron. Mas un joven lo seguía, cubierto con una sábana sobre el cuerpo, desnudo. Y los jóvenes se lo prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó de ellos desnudo. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Una de las características que marcan que se vive en una dictadura es que en ella también abundan detenciones ilegales. Detenciones ilegales, viene de noche tal vez la policía o fuerzas paramilitares sin orden judicial y sacan pues a alguien de la familia que normalmente pues va a desaparecer y nunca más se le va a volver a ver, ¿no? Esto ha abundado en las dictaduras que ha habido en el siglo XX, pero bueno, esto no es algo ni mucho menos nuevo en la historia. Esto ha ocurrido siempre. Esto desde que el hombre cayó en pecado y ha habido pues gobiernos y gobernantes pues han abusado también del poder de esta manera. Y esto es de hecho lo que también nos encontramos aquí con Jesús. Se nos dice aquí que vinieron, en el versículo 43, mucha gente, literalmente una gran multitud, con espadas y palos, vinieron armados, ¿no? Y dice que vinieron de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos, es decir, de las autoridades religiosas en Jerusalén, del concilio, del Sanedrín. Y bien, pues que vinieran de las autoridades no significa que esto fuera legal. Esto no fue una detención legal, porque vemos aquí en el capítulo 14, versículo 1, que los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderlo con engaño y matarlo. Es decir, que le querían hacer entonces una treta, una trampa, una emboscada para detenerlo. Las autoridades de los judíos no tenían la potestad, no tenían la autoridad para condenar a nadie a muerte. Esto eran los romanos. Así pues ellos lo hicieron ¿cómo? Lo hicieron de noche, lo hicieron después de haber cenado la Pascua, de madrugada, pues a toda prisa lo juzgaron siendo de madrugada, a toda prisa también cuando ya amanecía lo presentaron a los romanos, y cuando lo presentaron ante los romanos pues estuvieron haciendo el alboroto, presionando para que fuera Jesús quien fuera condenado y no aquellos que habían sido legítimamente condenados, como Barrabás, ¿no? Por
haber participado en un motín con muerte, con asesinato. Así pues, vemos que esto fue una operación de los enemigos de Jesús para desprenderse al final de Jesús. Fue una maniobra muy astuta. Entonces fue una operación diabólica, porque en Génesis capítulo 3 veíamos que la serpiente, el diablo, era la más astuta de todos los animales que había en el huerto. Fue una operación astuta, y ellos, los que la hicieron, pues seguramente estarían pensando que habían triunfado, porque consiguieron llevar a Jesús, consiguieron salirse con la suya. Ellos pues podían pensar que habían vencido a Jesús. Pero eso no es todo en esta historia. De hecho, el foco en esta historia no está puesto en ellos. El foco en esta historia está puesto en sus seguidores, en los seguidores de Jesús, en los discípulos de Jesús. Y acerca de ellos vemos que aparentemente, humanamente hablando, los discípulos de Jesús en aquel momento, en el momento del arresto de Jesús, vivieron un fracaso total y absoluto, humanamente hablando. Ya para empezar, pues, por la participación de Judas. La participación de Judas aquí en el versículo 44, que pues era el que, no, 43, perdón, cuando dice que vino Judas, que era uno de los 12. Él era uno de los 12 apóstoles que siempre había estado con Jesús. Él pues había estado con Jesús aquella noche. Había estado en el aposento alto. Había cenado la Pascua con Jesús. Y Jesús, después de cenar, había lavado los pies de todos los discípulos y también de Judas. Y también incluso, como vemos en Juan, en el Evangelio de Juan, Jesús le dio a comer del pan mojado en su plato, lo cual era una señal también de distinción y de honra para Judas. Pero llegó el momento en el que pues Jesús le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo rápido. Y el diablo entró en el corazón de Judas y salió como una exhalación. Nadie supo a dónde iba. La gente se pensó que a lo mejor pues iba a hacer algún tipo de servicio acerca de los pobres. Pero él se había concertado previamente con las autoridades. Él se ofreció para llevarlos. Y lo vemos aquí. Él los guía. En Getsemaní era totalmente oscuro. No lo podrían reconocer. Además, no lo conocían seguramente personalmente. Tampoco conocían el lugar donde se reunía habitualmente Jesús y sus discípulos. Así pues, Él fue quien los llevó. Él fue quien los entregó. Y fue Él quien también pues, se inventó la manera de apresarlo. Dice el versículo 44: al que yo besare, aquel es. Prendedlo y llevadlo con seguridad. Estas palabras no demuestran determinación en contra de Jesús. Prendedlo y llevarlo con seguridad. Así pues, Él viene y, bueno, Él no quería tampoco mostrarse ante los que habían sido sus compañeros, sus condiscípulos, como que Él, pues, abiertamente estaba de parte de los dirigentes judíos y que Él lo entregaba. Así pues, Él planeó esta simulación de entregarlo por medio de un beso.
Versículo 45 dice que cuando vino se acercó inmediatamente a él y le dijo: Maestro, maestro. Está repitiendo, ¿no?, la palabra maestro, ¿no?, 2 veces, mostrando así afecto, ¿no? Maestro, maestro. Y por último lo besó. Y esta expresión pues está mostrando en el original que lo hizo también de manera ostensible, ¿no? Por un lado, para mostrar a los discípulos supuestamente su devoción al Maestro, pero también para que no hubiera ninguna duda para todos aquellos que lo acompañaban. Entonces fue un acto de falsedad, ¿no? Él ha pasado como el falso Judas, ¿no? Un acto de hipocresía, un acto diabólico también, porque entregó a Jesús. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que así pudiera ser? ¿Cómo alguien que estuvo con Jesús, que había visto pues desde el principio todos sus milagros, había visto también, había escuchado sus palabras, cómo él llegó a este punto también de entregar a Jesús? Pues él también llevaba un ministerio y un servicio a Jesús. Se nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 8, que él llevaba la bolsa del dinero. Él se ocupaba de así con ese dinero que recibía de dones y de ofrendas para mantener a los discípulos, a Jesús, y también para ayudar a pobres, ¿no?, a casos de necesidad. Pero en ese pasaje en Juan capítulo 12, versículo 8, se nos dice que él echaba mano también de la bolsa. Él robaba del dinero que pertenecía pues a Jesús. ¿Y eso por qué? Pues porque él entonces era codicioso. Él buscaba ganancias y no le importaba si eran ganancias deshonestas. Él pues había sido elegido por Jesús y bueno, pues no sabemos, tampoco podemos decir cómo fue hacer un retrato psicológico de Judas, pero seguramente él estaría siguiendo a Jesús con la perspectiva de ganancia material. Como los demás había dejado pues tierras, familia, y él esperaría pues ser colmado de mucho más. De manera que al llegar a Jerusalén y al ver que nada pasaba en especial, pues entonces ¿qué ocurrió? Que ya se desencadenó todo en su interior y dijo, bueno, pues vamos a entregar a Jesús. Vamos a entregar a Jesús. Y ahí pues iba a recibir ganancia, le iban a dar 30 monedas en plata. Que sin duda pues era un dinero, pero bueno, 30 monedas de plata, así lo estimó la vida del Maestro, la vida de Jesús. Bien, pues entonces vemos que ese servicio que tenía Judas de llevar el dinero es algo bastante parecido, análogo al del diácono, ¿verdad?, de la iglesia. De llevar pues los bienes de la iglesia para los casos de necesidad, etc. Y él fue infiel en esto. Él fue infiel en este servicio. En 1 de Timoteo capítulo 3 nos dice que el que ejerza bien este ministerio de diácono pues ganará un grado de distinción, de honra, ¿no?, y también mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, mucha confianza. Sin embargo, vemos que él no tuvo mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, sino que al final se le vino todo abajo. ¿Por qué? Una vez más, porque él era codicioso de ganancias deshonestas. Y él seguía pues a Jesús por la perspectiva de la
remuneración inmediata, material, temporal, aquí abajo. Él, como decíamos, él fue infiel en lo poco, así pues llegó también a ser infiel en lo mucho. Y bien, pues esto es para nosotros, esta historia de Judas, es también una solemne advertencia a los creyentes. Vemos que es posible estar con Jesús y sin embargo vemos es posible llegar a un enderecimiento tal como el que vivió, el que tuvo Judas. Entonces vemos, esto fue porque él no dejó nunca de practicar el pecado, ni aun en la presencia de Jesús. No tuvo temor de Dios, no tuvo temor de continuar pecando. En el Sermón del Monte el Señor Jesús dice de aquellos que incluso habían profetizado, que aquellos que incluso habían echado demonios en su nombre. Y la respuesta de Jesús en aquel día, que será: apartaos de mí, hacedores de iniquidad, nunca os conocí. Vemos la idea, hacedores de iniquidad. Ellos continuaron haciendo, practicando la iniquidad. No dejaron sus pecados para andar con Jesús en santidad. Y esta es sobre todo la cuestión y es la advertencia que nos da la palabra del Señor. Es santo, Dios es santo. Y hemos de seguirlo, sí, pero en santidad. Y no reteniendo en nuestra vida viejos pecados de nuestra carne, de nuestra manera de ser. Hemos de ser renovados para andar y seguir a Jesús en santidad. Fue un gran fracaso el de Judas, sin duda, pero no fue el único, porque vemos también de aquel que, versículo 47, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Entonces, el relato de Marcos del arresto de Jesús es de los tres sinópticos el más resumido, el más corto. Y es bueno pues completar esto con la perspectiva que nos dan los otros evangelios. Por ejemplo, el evangelio de Lucas, capítulo 22, el versículo 49 y 50. Vemos que esa acción pues vino con una especie de deliberación a Jesús. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. En Juan capítulo 18, en el versículo 10, Juan capítulo 18 y versículo 10, pues se nos da la identidad de este personaje que cortó la oreja al siervo. Y también el nombre del siervo. Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Volviendo también aquí a Lucas capítulo 22 y versículo 51. Lucas capítulo 22 y versículo 51. Vemos también que Jesús sanó la oreja, o sanó al siervo de esa herida. Tocando su oreja, lo sanó. Lucas 22, 51. Y también vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26 y versículo 52, la reprensión que hizo Jesús a Simón Pedro. La reprensión que dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. A espada perecerán. Es decir, que Jesús no estuvo aquí reconociendo este acto de Simón, que aparentemente es un acto valiente, aparentemente es un acto loable, viene en defensa de su Señor.
pero no lo reconoce como un acto legítimo, de legítima defensa. La Biblia sí reconoce este derecho de defender el legítimo, defender la vida de uno mismo, la vida de los suyos, aun si es necesario, al precio de la vida del atacante, si es en caso de riesgo real de la vida. Pero aquí no está diciendo Jesús que esto fuera así. Porque aquí mismo, en Mateo 26, dice a continuación: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Y esto también se ve pues confirmado en Juan, cuando fueron a buscar a Jesús y Jesús se dio a conocer: soy yo. Vemos como todos recayeron atrás. Juan capítulo 18, versículo 4. Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondió a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Y cuando les dijo: yo soy, volvieron atrás y cayeron a tierra. Entonces, incluso en ese momento Jesús estaba mostrando su poder. Y también dejó bien claro a sus discípulos que él podía ser defendido por 12 legiones de ángeles. Es decir, que no apresaron a Jesús, porque Jesús no pudiera hacer nada. Jesús mismo se entregó, Jesús mismo se dejó apresar, porque él lo podía haber evitado. ¿Y esto por qué? Pues porque de esta manera él iba a dar cumplimiento a las profecías. Como vemos de nuevo aquí en Marcos, volviendo aquí a Marcos 14. Marcos 14. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Que se cumplan las Escrituras de que el Cristo había de padecer. Y Jesús había estado enseñando una y otra vez en el Evangelio que era necesario que lo detuvieran, que lo arrestaran, que fuera entregado a la muerte y que al tercer día resucitara. Y Pedro y los demás discípulos unas veces no lo entendían, otras veces se oponían. Pedro, cuando en Mateo 16 lo dice, le dijo: de ninguna manera, Señor, ten misericordia de ti, que nada de esto te acontezca. Es decir, que estuvieron los discípulos en el mejor de los casos, sin comprender absolutamente nada de lo que le decía Jesús, o incluso oponiéndose a lo que decía Jesús. Que era su misión, que era su destino, que para eso había él venido. Bien, pues entonces vemos que también, por otra parte, es posible estar con Jesús y es posible seguir a Jesús y tener un problema con la palabra del Señor. De hecho, sabemos que sin la gracia del Señor no vamos realmente nosotros a entender la palabra de Dios. La Biblia nos ha a resultar un libro sellado. No lo vamos a entender, no lo vamos a aplicar para nosotros. No vamos a ver cómo ella, la palabra, se relaciona con nosotros y en nuestra vida. Y por lo tanto, es posible que estemos reaccionando un poco a la manera de Pedro, a la manera de los discípulos, pensando que nosotros tenemos que salvar de alguna manera a Jesús. Y esto es una actitud de lo más corriente en los hombres. Pensar que nosotros hemos de hacer algo, que hemos de salvar a Jesús, que hemos de venir en su ayuda. También en cuanto a las cosas de su iglesia, a las cosas de su reino. Hemos de hacer algo, ¿no? Los hombres a lo largo de la historia han pensado, por ejemplo, que la fe se ha de imponer a la fuerza.
Algo parecido a lo que vemos aquí, ¿no? Emplear la fuerza, ¿no? En favor de Jesús. Jesús no tiene ninguna necesidad de este tipo de conversiones, que en realidad no son conversiones. Pero vemos aquí también, esta es una mentalidad también de lo más extendida. De pensar que hemos de actuar también como iglesia, adaptándonos de todas las maneras posibles para que la gente esté pues dispuesta a escuchar, dispuesta a creer. Y de esa manera la iglesia se desarrolla total y absolutamente en términos de mercadotecnia, en términos de mercado, de publicidad. Y una vez más, Jesús no tiene necesidad de estas ayudas que nosotros, de manera muy bien intencionada, pues queramos hacerlo. Y de hecho, pues en el fondo no es tanto ayudas a Jesús que se le quieren hacer a Él, sino es, bueno, de alguna manera, pues, querer en este tiempo nosotros recibir algo de la gloria, ¿no? Recibir algo del reconocimiento y de la gloria de seguir a Jesús. Bien, pues con todo lo grave que es esto, con todo lo grave que es esto, no es lo único, porque al final tenemos el incidente del versículo 50 al 52. Marcos es el único que lo recoge de todos los evangelistas, de aquel que, ese joven que lo seguía, ¿no? Que todos los discípulos, los 10 restantes, se habían huido y él pues lo seguía. No se nos dice la identidad, por lo tanto no es importante si realmente fuera Juan Marcos, como normalmente se dice en la tradición, o no. Juan Marcos sería el autor del Evangelio, pero esto es mera especulación, no hay manera humana de saberlo. Entonces él lo seguía, tal vez por curiosidad, tal vez con la idea de a lo mejor vamos a poder hacer algo, no se sabe. Él es joven, ¿no? Los jóvenes pues tienen mucha iniciativa. Se nos dice de él que iba cubierto de una sábana de lino, es la idea, es un material caro, y sin embargo no había nada pues debajo, él estaba desnudo. Y cuando fueron a prenderlo, él, dejando la sábana, ¿no? Como José en el relato del Génesis dejó la sábana y huyó completamente desnudo. Pero sí, en el relato de José fue pues para evitar pecar. Aquí vemos que fue el colofón, digamos, el punto final a toda la actuación de los discípulos en la noche del arresto de Jesús. El último que intentaba seguirlo, tal vez para intervenir de alguna manera, huyó a la carrera desnudo. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza, qué actuación más vergonzosa, qué actuación más bochornosa la de los discípulos. Y fijémonos que en el mundo, entre los hombres, y es normal, pues los discípulos hablan bastante de los maestros, ¿no? Si los discípulos pues están bien, ¿no? Pues entonces esto repercute para digamos, el buen nombre, la reputación del maestro. Y si los discípulos vemos como aquí fallan estrepitosamente, humanamente hablando, de manera total y absoluta, esto de alguna manera hace planear, ¿qué? Hace planear un poco cierto descrédito, ¿no? Como mínimo, a Jesús. Dejando aparte el caso de Judas, porque Judas ciertamente era un caso aparte. El caso de Judas podemos decir con seguridad
en la palabra que él había cometido el pecado de muerte, la blasfemia contra el Espíritu, el pecado por el cual el apóstol Juan en el capítulo 5 de su carta dice que no pide que se ore. Por su dureza, por su corazón no arrepentido, por su pecado continuo, ¿no? Que llegó a pecar entonces de muerte contra el Señor. Pero los demás no habían pecado de esa manera, pero sí que habían pecado de manera grave y habían pues abandonado a Jesús, y pues eso en el momento supremo. Y los adversarios de Jesús, los enemigos, aparentemente, humanamente hablando, triunfaban. Habían conseguido lo que querían. Habían apresado a Jesús, a la mañana siguiente ya se les arreglaría para que muriera en la cruz. Y sin embargo vemos, ¿no?, que en el fondo todo esto es al revés. Porque los que habían vencido realmente ellos habían sido derrotados. Esto fue una acción horrible, el haber entregado a la muerte al Señor de la gloria, al dador de la vida, que tenía que en su humanidad entregar la vida y que tenía que morir en la cruz, que es un instrumento del cual dice la Biblia que es también de maldición. Maldito todo aquel que muera en un madero. Entonces vemos a que ellos lo que consiguieron personalmente fue esta condenación por este pecado que les es imputado. Y por otra parte, esto fue para cumplir los propósitos de salvación de Dios, los propósitos de salvación de Jesús. Él lo sabía perfectamente. Él tenía que entregar su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo obediente para eso. Entonces, de esta manera, Jesús se hizo victorioso porque Él llegó hasta el final la obediencia al Padre. Desde el primer momento que conoció pues a Judas, él sabía lo que había ahí. Eso no le agarró a Jesús por sorpresa. Y él llevó todas las cosas, todo su empeño de obediencia al Padre hasta el final. De esa manera, él pues venció, sí, a todos los enemigos de Dios. Él venció al diablo. Él venció al pecado, muriendo por el pecado en la cruz. Él venció incluso a la muerte, muriendo para después resucitar. Así, por lo tanto, vemos que Él es el vencedor. Y Jesús, entonces, vemos, se rodea de personas que, humanamente hablando, han fracasado, fracasan o fracasarán. Pero que en Cristo, estando en Cristo, estos fracasos son victorias. Porque puede ser, por ejemplo, el medio por el cual ellos van a Cristo. O puede ser que, estando en Cristo, entonces, por supuesto, reciben el perdón, la gracia y son restaurados, como lo fueron los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús. Así pues, vemos, la victoria es de Cristo. No hemos de quedarnos entonces mirando nuestros fracasos, los fracasos de nuestra vida. Hemos de mirar a Cristo, que ha convertido estos fracasos en victoria por su muerte en la cruz. Y Él nos da esta victoria también. Nos ha asociado a nosotros, pecadores,
con todos nuestros pecados y con todos nuestros fracasos, nos ha asociado a su victoria y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él venga, sabemos que seremos manifestados con Él en gloria. Así pues, hermanos, estemos firmes en Cristo y fijando en Cristo pues nuestra mirada y estemos poniendo pues todo nuestra atención y todo nuestro corazón en Él, esperando también su manifestación. Pues que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Amén.